¿Cuál es el pecado más grave que ustedes pueden imaginar? Es una pregunta un poquito complicada, ¿no? Porque imaginar el pecado más grave que puede existir es algo relativo. Algunos dirán, pues será pues el odio. Otras personas dirán, pues será el rencor, la falta de perdón. Yo no sé qué ustedes pueden pensar en sus mentes en esta noche en el pecado más grave. Yo también me he hecho la pregunta y he tratado de buscar un pecado más grave que sea el más grave de todos los pecados y al final no he llegado a la respuesta porque siempre empiezo a comparar uno con otro y siempre digo, no, este no es más grave. Yo creo que hay otro que es más grave, ¿no? Y al final no encuentro la respuesta. ¿Existirá el pecado más grave? No lo sé. Realmente no lo sé, pero lo que sí les puedo decir en esta noche es que en el tiempo de Jesús, los judíos sí tenían una lista de los pecados más graves. Para ellos existían tres pecados que eran los más graves de todos. Y ellos eran la idolatría, un pecado muy grave. También eh, el asesinato. El asesinar era un pecado demasiado grave para ellos, porque la ley decía no matar. Así que irse en contra de eso era muy grave. Y otro pecado que también era muy grave para ellos era el adulterio. Tres pecados, una trilogía de pecados más graves para el mundo judío. La idolatría, el asesinato y el adulterio. Tres pecados más graves. Y ellos, pues, estos pecados y no los podían ni mencionar porque no les cabía en la cabeza de que ellos podían cometer estos pecados porque era una falta demasiado grave para los judíos. Por ejemplo, el libro de Levíticos, el capítulo 20, el versículo 10, miren lo que dice acerca del adulterio. Dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Miren qué gravedad. Actualmente tenemos algún pecado que, que la paga sea la muerte. Ya sabemos en qué están pensando, pero yo me refiero a pecados cotidianos, ¿no? Que dentro de la legislación peruana sea condenado a muerte, ¿no? Yo creo que no hay ninguno, ¿no? No hay ninguno. Algunos dicen y algunos desean que la violación a menores tenga por condena la muerte, ¿no? Otros dicen que no, otros dicen que sí, otros dicen que no se puede, pero actualmente en el Perú no hay pecado o no hay delito que se pague con la muerte. Pero en el mundo judío sí. El adulterio era uno de los pecados que se pagaban con la muerte. ¿Qué tan grave era este pecado? La muerte. Así que la ley de Moisés mandaba matar no solamente a la mujer, sino también al hombre que cometía adulterio, a la pareja que cometía adulterio. Y lo mandaba a matar de la forma más cruel, ¿no? De la forma más horrible. ¿A quién le gustaría morir apedreado? Yo creo que a ninguno. Y esa era la forma de matar a las personas que cometían adulterio. Tenían que ser apedreados. En el libro de Juan, el capítulo 8, se nos muestra una historia de Jesús. Una historia en la cual Jesús se ve en una situación que él tiene que tomar una decisión y una postura frente a este pecado. Jesús está enseñando a la multitud y de pronto unos fariseos se acercan donde él y abriéndose paso entre la multitud, le traen a una mujer que había cometido adulterio. La ley mandaba apedrearla. Los fariseos lo sabían. Jesús también lo sabía. La gente que estaba en ese momento ahí también lo sabía. Nadie ignoraba que el adulterio se pagaba con la muerte y tenían que ser apedreados. Estos fariseos lo sabían muy bien, pero la traen a Jesús, a la mujer, para que Jesús pueda tomar una decisión. Y la traen y le dicen, Jesús, esta mujer ha sido encontrada en adulterio justo en el momento del acto. La ley de Moisés nos indica que debe morir apedreada. ¿Tú qué dices? ¿La matamos o la perdonamos? Parece una pregunta eh, correcta. Y dentro de la ley sí, era algo correcto. Pero detrás de esa pregunta
los fariseos tenían otra intención. A ellos no les interesaba mucho la mujer. No les interesaba si era apedreada o no era apedreada. No les interesaba nada. A ellos en esta ocasión les interesaba poner a prueba a Jesús. Y no solamente poner a prueba, ellos iban más allá. Ellos estaban tentando a Jesús y estaban buscando una forma de, de hacer que Jesús pueda caer y que Jesús pueda cometer un error con sus palabras y con sus respuestas. Querían acusar a Jesús, en otras palabras. Estaban buscando el momento y la situación precisa para acusar a Jesús, porque estaban envidiosos de que la fama de Jesús se había multiplicado, de que la gente lo seguía, y ellos no querían. Ellos no querían, ellos querían que Jesús pueda caer y Jesús pueda cometer algún error. Y así que le traen a Jesús a la mujer y le dicen, Jesús, ¿debemos apedrear a la mujer o debemos matar a la mujer? Eh, un gran dilema, que si yo no leería esa porción de la Biblia, y me hubiera puesto a pensar qué hubiera hecho Jesús o cuál hubiera sido la respuesta más adecuada de Jesús a estos hombres, no se me hubiera ocurrido para nada la respuesta que dio Jesús al final. No se me hubiera imaginado de ninguna manera la forma con que Jesús reaccionó a esta situación. Si Jesús decía que la mujer debería ser apedreada, es decir, muerta, eh, los fariseos ya tenían un as bajo la manga. Los judíos no podían matar ni sentenciar a nadie a muerte porque la ley romana lo prohibía. Así que si Jesús decía que hay que apedrear a esa mujer, los fariseos iban a decir, oh, Jesús se puso en contra de los romanos e iban a acusar a Jesús de estar en contra del imperio de Roma. Y Jesús se iba a meter en problemas, según los fariseos. Y si Jesús decía, no, hay que perdonar a esta mujer, ¿cómo la vamos a apedrear? Hay que perdonarla porque yo predico el amor y el perdón. Los fariseos tenían la respuesta de acusar a Jesús de quebrantar la ley de Moisés. Así que ellos creían que estaban realizando la trampa perfecta para Jesús. No hay forma de que Jesús escape. Por un lado está enfrentarse a Roma y por otro lado estaría enfrentándose a la ley de Moisés. ¿Qué trampa tan inteligente perfecta y perversa también? Y bueno, hermanos, eso está en el libro de San Juan, el capítulo 8. Quiero leerles algunas partes de la historia. Sé que muchos de nosotros conocemos la historia y muchas veces lo hemos escuchado, pero vamos a leerlo hoy para que podamos recordar un poco de lo que Jesús hizo en esta oportunidad. Dice la Biblia en San Juan el capítulo 8, el versículo 1 en adelante, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. Bien, hermanos, la historia es muy conocida. La mujer fue traída donde Jesús con la única finalidad de poder acusar a Jesús. Dice la historia que Jesús se agachó en el suelo y empezó a escribir. No dice la historia
qué cosa escribió Jesús en el suelo, hay muchas ideas, muchas conjeturas, hay muchas opiniones al respecto. Unos dicen que escribió unas cosas, otros otras, pero en realidad no sabemos qué cosa escribió Jesús. Pero lo que sí sabemos es que cuando Jesús escribió, los fariseos seguían insistiéndole, pero con la frase que Jesús les dijo al final, estos empezaron a irse uno a uno, movidos por su conciencia. El que de vosotros esté libre de pecados, que lance la primera piedra contra la mujer. Fueron las palabras de Jesús. Todos se fueron, absolutamente todos. Esto nos indica que todos tenemos pecado. No hay nadie que no peque. Absolutamente todos. Por más buenas personas que seamos, por más perfectos que quisiéramos ser, por más cristianos que nos imaginamos ser, por más consagrados que nosotros creamos que estamos, nosotros tenemos pecado. Todos, absolutamente todos. Todos se fueron, hermanos. Quedó solamente la mujer y Jesús. Yo creo que, es mi opinión personal, yo creo que mientras Jesús escribía esos garabatos en tierra, Jesús estaba esperando que la gente sea movida por su conciencia y que se vaya retirando. Jesús ya sabía la situación. Jesús sabía que él se iba a quedar solo con la mujer. Así que él empezó a esperar a que todos se vayan. ¿Y qué forma de esperar? Escribiendo en el suelo. Cuando todos se fueron, él se levanta y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No veo a nadie. Y la mujer le dice, no están, nadie me acusó. Todos se fueron. Y Jesús le lanza una frase que tiene mucho significado, que tiene realmente un mensaje maravilloso para todos nosotros. Un mensaje esperanzador para cada uno de nosotros. Jesús le dice a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. 3 frases. La primera es, ni yo te condeno. La segunda es, vete. Y la tercera es, y no peques más. 3 mensajes, hermanos, que yo me pongo a pensar en ellos y veo que hay una gran reflexión para cada uno de nosotros. Yo quiero notar en esta oportunidad la reacción primeramente de los fariseos y luego quisiera hacer una reflexión de la reacción y de la actitud que tuvo Jesús con esta escena. Realmente los fariseos, como les decía al principio, no veían en la mujer a una persona. Ellos, yo creo que no les interesaba para nada eh, la vida de la mujer. A ellos no les interesaba si la mujer era apedreada o no, si la perdonaban o no. A ellos no les interesaba si la mujer se sintió humillada, expuesta públicamente. No les interesó si la mujer sintió vergüenza a ser llevada de manera pública y decir ha cometido adulterio. No creo que a los fariseos les importó eso. Ellos vieron en la mujer no una persona, sino que ellos lo trataron como un objeto. No les interesó su personalidad, no les interesó ni su nombre, porque me imagino que ni su nombre sabían, no les interesó los sentimientos de esta mujer. Ellos solamente utilizaron a esta mujer para llegar y cumplir con su objetivo, que era destruir a Jesús. Así que ellos vieron en la mujer una persona que, como una herramienta de trabajo, como una oportunidad para que ellos puedan cometer sus propósitos perversos, diría yo. Pero por otro lado, vemos una actitud totalmente diferente en Jesús, que se resume en esa frase, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús no veía a la mujer como un objeto, sino que Jesús se interesó por la mujer. Primeramente, vamos a ver que toda la reacción que tuvo Jesús está enmarcado en algunas cosas que Jesús quiere que nosotros aprendamos, porque realmente nosotros somos seguidores de Jesús, ¿verdad? Somos seguidores de Él. Así que, como seguidores de Él, nosotros tenemos que imitar a Él. Entonces, nosotros podemos aprender muchas cosas de su actitud. San Mateo, el capítulo 1,
hay un versículo que es interesante y que tiene que ver mucho con esta situación. San Mateo, el capítulo 1, no, el versículo 7, el versículo 1 dice, no os juzguéis para que no seáis juzgados. Es una enseñanza, hermanos, que se presta mucho en esta ocasión. Jesús no juzgó a la mujer. ¿Se dan cuenta? La mujer era pecadora. Eso nadie lo podía discutir. Y Jesús tenía todo el derecho del mundo de juzgar, porque Él era Dios. Sin embargo, Jesús no juzgó a la mujer. No la juzgó. Y es una enseñanza que nosotros como cristianos debemos aprender. La Biblia nos dice en San Mateo capítulo 7, el versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que nosotros, hermanos, tenemos que ver a las demás personas desde el lado humano, desde el lado del amor, desde el lado de la compasión. Tenemos que nosotros ver a la persona que comete un pecado no como una persona totalmente destruida. Nosotros no tenemos el derecho de juzgar, tenemos el deber de levantar a esa persona. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros avanzamos un poquito más en el capítulo 7 de San Mateo, si vemos el versículo 3, dice, ¿y por qué no miras la paja que está en el ojo de... Y no, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Se dan cuenta, hermanos? Jesús nos enseña que nosotros no debemos juzgar a las personas, por más viles que sean, por más pecadoras que sean, por más, eh, por más que sean las peores personas. Nosotros no debemos juzgar, porque ¿quién es libre de pecado para lanzar la piedra contra algún pecador? Primero tenemos que ver la viga en nuestro ojo antes que ver la paja del ojo ajeno. Y esto es algo que es muy difícil de practicar, aún para nosotros los cristianos. Es difícil de practicar porque la naturaleza del ser humano siempre es juzgar. La naturaleza del ser humano siempre tiende a juzgar, no tiende a perdonar, no tiende a levantar, no tiende a, a, a compadecerse por las personas, siempre tiende a juzgar a la persona. Eso se ve en todo lugar, eso se ve en las familias, eso se ve en el trabajo, ¿no? Cuando uno comete un error en el trabajo, ¿qué es lo primero que nuestra humanidad hace? Es buscar un responsable, ¿no? Cualquier responsable menos nosotros, ¿no? ¿Quién cometió este error? ¿Quién malogró este producto? Oh, sabiendo que somos nosotros quizás los culpables, nosotros decimos, no, lo que pasa es que el área anterior cometió un error. ¿Qué es lo que sucede? Es naturaleza humana. En casa también, ¿no? Cometemos un error en casa y echamos la culpa al esposo, ¿no? Y echamos la culpa de repente a las personas más débiles. ¿A quién? Los papás, a los hijos, los hermanos, a los hermanos menores. Y todos tratamos de librarnos de responsabilidad culpando al resto. Es la naturaleza del hombre, la naturaleza del ser humano. Así que es difícil, hermanos, para que nosotros lleguemos al punto de no juzgar a los demás. Es un proceso que nosotros debemos aprender. Es un proceso que nosotros debemos practicar día a día con nuestro esfuerzo y con la ayuda del Espíritu Santo. De la única manera es esa para que nosotros podamos adquirir ciertas características que sean iguales a la de nuestro Maestro, que es el Señor Jesús. Así que, hermanos, esa es la actitud que tuvo Jesús con esta mujer, el perdón. Hay una pregunta que podemos hacernos respecto a la actitud de Jesús. Eh, Muchos podemos decir de que Jesús perdonó a esta mujer con total facilidad, de tal manera que pareciera de que Jesús
no le importó mucho el pecado y lo tomó con ligereza, ¿no? Ah, ya cometiste adulterio, ay, qué bien, no, no pasa nada, todo está bien. Vete, trata de no hacer lo mismo, trata de no pecar, no pasa nada. Eh, y tratamos de ver de que Jesús tomó con ligereza el pecado, pero no es nada cierto, sino todo lo contrario. Jesús detesta el pecado. Jesús odia el pecado. Jesús aborrece el pecado, dice la Biblia, pero también ama al pecador. Así que en este caso Jesús hizo un equilibrio perfecto entre aborrecer el pecado y amar al pecador, porque le perdonó, no la condenó, pero no la dejó ahí. Jesús le dijo, no peques más. Fue un equilibrio perfecto entre el perdonar y el aborrecer el pecado. Y eso es lo maravilloso de Jesús. Eso es realmente lo hermoso que es tener una relación con Jesús, porque Jesús es la persona de las segundas oportunidades. Jesús siempre nos va a dar una segunda oportunidad. Y cuando me refiero a una segunda oportunidad, me refiero a una tercera, una cuarta y una quinta. ¿Por qué? Porque si tú tienes una quinta oportunidad o caes o cometes un pecado por quinta vez o por décima vez, cuando vas a los pies de Jesús, Jesús lo ve como la primera vez y la siguiente sería la segunda. Siempre Jesús nos da una segunda oportunidad. Sea lo que fuere que nosotros hayamos cometido, Jesús siempre nos da una segunda oportunidad. Eso es lo maravilloso de Jesús. Nosotros como seres humanos cometemos errores, pecamos. Yo creo que todos los días cometemos pecado. Y nuestro deber como cristiano es simplemente confesarlo y pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un abogado, a Jesús. Y ese abogado es el abogado de las segundas oportunidades. Hemos visto en esta noche dos aspectos muy, muy contradictorios, de mucho contraste entre uno y otro. Por una parte vemos a los fariseos condenando a la mujer, una actitud totalmente negativa que nosotros no debemos imitar, y por otro lado vemos a Jesús con una actitud de perdón, una actitud que nosotros sí debemos imitar, el perdón. Pero no solamente lo debemos imitar, sino que debemos tomar en cuenta para nuestra propia vida. Cuando nosotros sentimos que hemos cometido pecado y cuando sentimos que nuestra relación con Jesús se enfría y se separa un poco o que mengúa, cuando nosotros sentimos que estamos mal o nos sentimos desanimados por algún pecado que hemos cometido y después de ese pecado ha venido otro pecado encima de ese pecado y poco a poco nuestra vida se ha ido poniendo dura en nuestra relación con Jesús y nos es difícil retomar, déjame decirte que Jesús no te condena. Jesús es el Dios de las oportunidades. Siempre Dios te va a dar una oportunidad. Así como ese hijo pródigo que regresó a su papá y su papá no lo condenó, sino que lo esperó con los brazos abiertos y preparó un festín tan grande para celebrar su regreso. De la misma manera, cuando nosotros estamos mal y nos sentimos lejos de Dios y sentimos que la vida no tiene sentido, quizá Jesús está esperándonos con los brazos abiertos para darnos una segunda oportunidad. Jesús no nos condena, no va a decir que nos apedreen, sino que Jesús nos va a decir lo mismo que le dijo a la mujer. Es Juan, Pedro, Miguel, María, sea cual fuere tu nombre, Jesús te dice que Él no te condena, sino que vayas y no vuelvas a pecar. Te da una segunda oportunidad. Pero para esto es necesario que nosotros tomemos la decisión de pedir perdón a Jesús. Simplemente eso, pedir perdón a Jesús. No hay nada más fácil. Acercarse, no en público, sino en privado. Anda donde Jesús y dile, Jesús, necesito de ti, necesito de tu perdón.
automáticamente Jesús te perdona y te da una nueva oportunidad para seguir adelante. Eh, ¿Qué les puedo decir para terminar? Les puedo decir una frase siguiente. Quizá hayamos tenido un pasado desastroso, eh, hablando de los cristianos. Quizá nuestra vida cristiana no esté tan bien. Pero yo lo que quiero decirles hoy es que Jesús no solamente se interesa en tu pasado, no se interesa en lo que tú has hecho o en lo que tú has sido, sino que Jesús se interesa en lo que tú puedes ser. ¿Cometiste errores? ¿Cometiste pecado? ¿Te sientes lejos de Dios? ¿Tu vida cristiana se está enfriando? ¿Y está mal? Sí, sí está mal. Pero Jesús no solamente ve esa parte de tu vida, sino que Jesús ve lo que tú puedes ser en el futuro. Jesús ve en ti a una persona no desanimada, no ve a una persona que está alejada de Él, no ve a una persona que, que, que su relación con Él está distanciada. Jesús ve en ti a una persona a la cual Él puede usar y que te puede usar de gran manera. Jesús ve tu futuro, no solamente ve tu pasado. Y Jesús quiere realmente hacerte una persona diferente, una persona que Él puede usar para su obra y que por medio de ti muchas personas puedan ser edificadas. Eso es lo que tú quieres. Y si tú nunca has conocido a Jesús, si tú nunca has experimentado el amor de Jesús y estás viviendo una vida de pecado, que dicho sea de paso te trae desgracia y te trae muchas cosas malas en tu vida, Jesús está diciendo que no te condena, sino que Jesús quiere hacer de ti una persona totalmente diferente, diferente, de tal manera que cuando tú pases esa experiencia vas a decir, sí, es cierto, soy diferente, y nunca vas a querer dejar de vivir en los caminos de Dios. Hermanos, que Dios lo bendiga, que Dios bendiga su vida, que Dios lo bendiga en todas las cosas que ustedes hagan.